porque ese es nuestro Dios. La experiencia que vivió Pedro y vivió la iglesia allí es aplicable a cada una de las situaciones nuestras. Quizás no se nos va a aparecer un ángel, quizás obviamente no vamos a estar en la misma situación en que Pedro estaba preso, ¿cierto? Pero aplicándolo en nuestra vida hay tantas formas en las cuales Dios usa personas, usa circunstancias, abre caminos, hace milagros. ¿Para qué? Para que finalmente en el proceso que cada uno de nosotros estemos, veamos su mano y nos demos cuenta de que Dios siempre ha estado en control. Ahora sí, había un requisito importante, sí, que no tenemos que dejar de lado, que era la oración ferviente. Predicación al etíope. Bien, vamos a ir al libro de los Hechos, justamente al capítulo 12, vamos a leer bastantes versos. Son importantes leerlos todos, ¿por qué? Porque ahí está la historia completa, digamos, y nos da bastante información. Hechos 12, versos 1 al 17, vamos a leer 18 versos, 1 al 17. Y el título es lo que puede hacer Dios con una oración ferviente. Lo que puede hacer Dios con una oración ferviente. Hechos 12, versos 1 al 17. ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo tienen? ¿Sí? ¿Amén? Todo el que esté dormido diga amén, amén. Ahora sí está bien. Ahora... Omar estaba en el baño, así que por eso está en el baño, pues no dijo amén. Ya. Por ahí bien. Ya. 12, 1 al 17. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Ya. Lo voy a leer en la versión NTV, que ustedes saben es my favorite. Hechos 12, del 1 al 17. 1 al 17. Hechos 12, 1 al 17. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después le metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. O sea, 4 por 4, 16. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Cómo oraba la iglesia? Bien. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Oh, qué seguridad, ¿no? Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete
y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. O sea, creía que estaba durmiendo. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dígales a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, gracias por lo que hemos leído, que no es una simple historia, sino es el hecho real de lo que aconteció en ese tiempo, Señor, oh Dios, en el comienzo de tu iglesia, y cómo tú obraste de una forma sobrenatural respondiendo a la oración ferviente de la iglesia, Señor, oh Dios. Gracias. Enséñanos y háblanos por medio de esta palabra. Espíritu Santo, ministra a cada uno de acuerdo a su necesidad y cumple el propósito por el cual la vamos a compartir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa historia esta, ¿no? Qué hermosa historia de cómo Dios obra de una manera increíble. O sea, cómo Dios responde a una oración ferviente, cómo Dios moviliza todo para cumplir sus propósitos y planes. Y aquí en esta historia tenemos, digamos, tres tipos de personajes, o tres grupos, o tres personajes, digamos. Uno es la iglesia, otro es Pedro y otro es Herodes Agripa. Para entender, hermano, lo que estaba aconteciendo en ese entonces, estamos hablando de que en Jerusalén estaba la iglesia, cierto, que había sido perseguida y que había sido, cierto, expulsada de Jerusalén para ir a otros lugares a predicar el evangelio. De esa forma usó Dios la persecución para que la iglesia se dispersara hacia otro lugar, y el mensaje anterior, cierto, veíamos cómo Dios usó a Felipe predicando en Samaria, en Cesarea y en otros lugares, y también se encontró ahí de camino con este etíope. Pero estamos hablando de que la iglesia en ese entonces estaba experimentando persecución y muertes también. Por ejemplo, la iglesia comenzó siendo perseguida muriendo Esteban, siendo apedreado. Y ahora aquí en este caso está hablando, cierto, de otra muerte que hubo en el comienzo del capítulo 12, cierto, que está hablando que mandó a matar Herodes Agripa, mandó
a matar a Santiago, al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y dice aquí que a los judíos les agradó tanto aquello, que él como que se entusiasmó y tomó preso a Pedro, con la intención, claro, de que le pasara lo mismo que a Santiago, ¿no? O sea, para que los judíos estuvieran contentos con él, ¿cierto? De tener la aprobación de los judíos, ya que Herodes gobernaba esa área. Y hablando de este Herodes Agripa, estamos hablando de que él era nieto de Herodes el Grande. ¿Qué pasó con Herodes el Grande? En el tiempo de Jesús, él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, con el fin de que Jesús fuera uno también de los que muriera ahí, ¿no? No queriendo que hubiera ningún otro rey. Tenemos otro tío importante también de Herodes Agripa, que era Antíope, ¿cierto? Antipas, él fue quien mandó a matar a Juan el Bautista. Entonces estamos ante Herodes Agripa, de acuerdo al texto, que era una práctica común ir en contra de los que predicaban a Cristo, en contra del mismo Cristo en su comienzo, ¿cierto? Ir en contra de los propósitos de Dios. Y aquí tenemos otro personaje dentro de este texto que hemos leído, que es la iglesia, ¿cierto? Vemos que Pedro fue preso. ¿Y qué es lo que la iglesia hacía? Oraba fervientemente por Pedro. Porque estaban viviendo momentos difíciles, ¿no? Ellos como que estaban ahí escondiditos ahí ante toda la persecución y todo el daño que podían hacerles, ¿no? Porque había temor en ese sentido de lo que podían hacer en contra de ellos, y Pedro fue uno de los que se llevaron, ¿cierto? ¿Para qué? Con el fin de terminar con su vida. Pero aún no era el tiempo. Pero mientras estaba ahí la iglesia orando fervientemente. Ahora otro personaje, Pedro, ¿no? Pedro fue llevado a la cárcel y vaya seguridad que le tenían. Por todos lados seguridad, y más encima, cierto, las cadenas, tenía 2 personas, uno al otro lado, un lado y al otro lado. O sea, querían asegurarse por todos los medios de que él no escapara. Pero uno se pregunta, ¿por qué tanta seguridad si él no le hacía mal a nadie, ¿no? ¿Cierto? Pero aún así, Dios va más allá de los planes humanos, fue más allá de los planes de Herodes Agripa, y mandó un ángel e hizo toda una forma sobrenatural para que él fuera libre de la cárcel. Hasta inclusive el Pedro dice aquí en el texto que ni siquiera él se lo creía, como que él pensaba que estaba como soñando, ¿no? Que era una visión, o sea, como que estuviera ahí no viviendo lo que estaba aconteciendo. Y resulta que llega Pedro, siendo liberado de una forma tremenda. Llega Pedro ahí donde estaba reunida la iglesia, orando, y ni siquiera ellos se lo creyeron. O sea, hermanos, ellos estaban orando para que Pedro fuera libre. Y llega Pedro ahí, toca la puerta, dice que llegó ahí, ¿cierto?, esta mujer. Y como describe ahí, como que ni siquiera lo saludó y fue corriendo rápido a contarle a los demás. Como que lo dejó ahí nomás, y los demás no creyeron, dijeron, bueno, quizás es un ángel. Y entonces dice que seguía tocando Pedro, y hasta que, bueno, finalmente
fueron y Pedro les dijo, bueno, que estuvieran calladitos ahí en silencio, ¿no? Claro, para guardar sus vidas, no supieran que estaban ahí. Pero eso pasó. Oraron, tuvieron la respuesta y no lo querían creer también. Pero hermanos, estamos aquí frente a una historia real de lo que aconteció 2000 años atrás, de cómo Dios responde y lo que puede hacer con una oración ferviente, una oración constante. Y hermanos, detrás de esta historia hay tres cosas que nosotros, muchas cosas más, ¿no? Pero hay tres cosas de las cuales yo quisiera mencionar de lo que podemos aprender de este texto y de esta palabra. Uno, de que Dios está en control. Hermanos, en medio de esta situación que estaba viviendo Pedro, estaba viviendo la iglesia, en ningún momento Dios perdió el control. Porque Pedro estaba con la mayor seguridad en ese entonces, como si hubiese sido el mayor criminal de todos. Pero ese no era impedimento para que Dios mostrara su voluntad, de que todavía no era el tiempo de Pedro. Más adelante, claro, él entregó su vida por causa del Señor, pero todavía Dios tenía que hacer cosas con Pedro. ¿Y eso qué quiere decir? De que Dios está en control. Dios estaba en control en ese momento de todo lo que estaba aconteciendo con la iglesia. Pero Dios también está en control de nuestras vidas, en todo lo que acontece en nuestras vidas, en nosotros como iglesia, en nuestras vidas como matrimonio, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo lo que nosotros hacemos, en toda nuestra vida, Dios está en control. Por eso, hermano, lo que te está aconteciendo, la situación difícil que tú puedes estar atravesando de cualquier índole, ya sea familiar, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea en un aspecto migratorio, ya sea en el área que sea, cualquier área que sea, lo imposible que sea, o lo difícil que sea, o las puertas que tú ves que están cerradas, a través de esta palabra Dios nos enseña de que Dios está en control de tu situación. Dios está en control de tu vida. ¿Cuánto lo creen? Está de más decir, bueno, todo lo que sucedió con nosotros como familia hace poco tiempo, nuestro aspecto, digamos, migratorio, que nos aprobara la visa, que ahora mismo está avanzando muy rápido nuestro caso para la obtención de la residencia, y hubieron momentos en los cuales nosotros, claro, humanamente podíamos decir, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Puede entrar la desesperación, puede entrar muchas dudas, temores, pero nos dimos cuenta, y esta es una de las tantas veces que Dios nos ha mostrado de que Él está en control, porque Él nos ha traído para cumplir un propósito. De la misma forma, la situación de ustedes, ¿cuántos de los que están acá han atravesado momentos difíciles, situaciones complicadas, y al final se han dado cuenta y han entendido y han aprendido de que en todo momento Dios estaba en control? ¿Cuánto? Ante su mano. Porque ese es nuestro Dios. La experiencia que vivió Pedro y vivió la iglesia allí es aplicable a cada una de las situaciones nuestras. Quizás no se nos va a aparecer un ángel. Quizás obviamente no vamos a estar en la misma situación en que Pedro estaba preso, ¿cierto? Pero aplicándolo en nuestra vida hay tantas formas en las cuales Dios usa
personas, usa circunstancias, abre caminos, hace milagros. ¿Para qué? Para que finalmente, en el proceso que cada uno de nosotros estemos, veamos su mano y nos demos cuenta de que Dios siempre ha estado en control. Ahora sí, había un requisito importante, sí, que no tenemos que dejar de lado, que era la oración ferviente. Porque esa oración ferviente fue la que produjo todo lo que vemos ahí en el texto. Habla esto, aparte de Dios estar en control, también Él quiere ver de nosotros, ¿qué? Que oremos, que nuestra relación con Él sea total. No es que nosotros así de esa forma le vamos a torcer la mano a Dios, no es así, pero también hay un orden en la misma palabra, y esta misma palabra nos está hablando de que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir añadido, pero hay un orden. Lo primero es lo primero, y muchas veces queremos nosotros obtener cosas, pero sin pasar lo primero, ¿no? Sin orar, sin estar en comunión con Dios, sin obedecer a Dios, sin estar dentro de su voluntad. Y eso es muy importante. Dios está en control. Por eso, la situación que tú estés viviendo hoy, no está todo perdido. Siempre nos acordamos nosotros el testimonio de nuestra hermana Marta, que decía que habiendo un pequeño porcentaje de fe, o sea, un pequeño porcentaje de probabilidades, eso da una oportunidad a la fe a creer de que Dios puede obrar. Ella hablando en relación a su esposo, ¿no? Ese tiempo que él estuvo muerto y volvió a la vida. Y es así. Aunque, hermanos, estemos a punto de no ver la mano de Dios, ahí puede ser en el último momento Dios pone su mano, porque Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, y es parte del proceso que nos toca vivir. Pero hay que creer, hay que hacer lo que nos corresponde a nosotros, que es mantenernos orando constante, nuestra relación con el Señor, haciendo todo lo que esté en nuestra parte por hacer, y Dios va a poner el resto, lo que nosotros no podemos hacer. Dios está en control, número uno. Número dos, el poder de la oración constante o ferviente. Y tiene relación, todos estos 3 puntos tienen relación, ¿no? Pero, hermanos, el poder que Dios nos ha dado en la oración es increíble. Y es tan increíble, hermanos, que muchas veces nosotros no lo entendemos. Todo lo que Dios puede hacer. Y lo vemos en el texto. Porque, hermanos, la iglesia estaba orando fervientemente, imagínense, orando. Señor, libera a Pedro. Señor, hazlo de una forma poderosa. Señor, mueve todo tu poder para libertar a Pedro. O sea, ellos oraban sin saber cómo Dios lo iba a hacer. Como nosotros muchas veces oramos, ¿cierto? Sin saber lo que Dios va a hacer. O sea, nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, mira, hazlo así o hazlo así. No, o sea, nosotros oramos a Dios por alguna situación en nuestra vida que es imposible para nosotros resolver, pero Dios sabe cómo hacerlo. Pero lo importante es que cuando Él lo haga, nosotros entendamos y reconozcamos que es algo que hizo Dios. Cuando llegó Pedro ahí a tocar la puerta, ellos no lo podían creer. O sea, ellos oraron por ese milagro, pero después tienen ese milagro y
Y no estaban creyendo y estaban pensando que era un ángel, que no era el mismo Pedro, siendo que lo estaban viendo ahí. El mismo Pedro, quizás había tenido un poquito de barbita, un bigote, no sé, aunque ahí todos usan barba mayormente, pero algo diferente tener tenido, pero era Pedro. Cuando oramos fervientemente y constantemente al Señor, Él va a obrar de las maneras que nosotros menos imaginamos cómo lo va a hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado respuestas de oración ferviente? ¿Cuántos de nosotros seguimos orando por una petición, por una necesidad, por una área en nuestra vida? Dios es fiel en responder cada una de nuestras oraciones en su tiempo, ¿no? Y a su manera. Pero lo importante es practicar la oración de manera constante. Ferviente. Y no está queriendo decir aquí que al decirlo ferviente que siempre estemos orando así como gritando, como... No, o sea, una oración constante, una oración que no decaiga, una oración que oremos creyendo, que oremos depositando en el Señor toda nuestra fe. Y lo tercero, Dios puede hacer lo imposible. Como dije, bueno, estos 3 puntos están muy relacionados, ¿no? Dios está en control, el poder de la oración ferviente o constante. Y el tercero, Dios puede hacer lo imposible. Hermanos, que se apareciera un ángel allí, en esa cárcel, e hiciera todo lo que tenía que hacer allí, fue algo tan increíble, fue algo tan poderoso, que fue producto de la oración de la iglesia. Que imagínense todo lo que Dios puede hacer por medio de la oración de la iglesia. Hermanos, aquí nosotros hemos orado como iglesia y Dios ha hecho milagros. Dios aquí ha sanado. Dios aquí ha respondido por trabajos. Dios aquí ha respondido en diversas áreas. Y así como lo hizo en la vida de Pedro, respondiendo la oración de la iglesia de una manera sobrenatural, Dios también lo puede seguir haciendo a través de nuestra oración como iglesia y también como una oración personal. Y Dios tiene todos sus recursos disponibles para obrar milagros en nuestras vidas. Como iglesia nosotros siempre oramos por esta comunidad hispana. Desde el primer servicio que tuvimos aquí, en que había un grupo de hermanos de Texas, ¿cierto? Habían también algunos americanos de la iglesia en inglés, pero estábamos yo, estaba mi esposa, estaba Alonso, estaba nuestra hermana Leti, y habían un par de personas más, ¿no? También desde un comienzo tuvieron también David y Becky.
Pero desde ese comienzo nosotros hemos estado orando para que el Señor bendiga esta comunidad hispana y podamos crecer como iglesia, no solamente por un número, sino para que haya más personas y familias que conozcan del Señor y el reino de Dios pueda crecer en esta comunidad y en este estado de Oregon que tanto lo necesita, en medio de la comunidad hispana, que hay muy poca presencia de iglesia cristiana en todo el estado. Y nosotros creemos de que Dios va a hacer lo que nosotros en nuestra parte no podemos hacer. Nosotros tenemos que orar, tenemos que ser constantes en la oración, tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios va a hacer el resto. Dios va a hacer lo que no es posible para nosotros. Y yo recuerdo una vez en que, y lo comparto esto porque esto es algo importante, que nosotros también tenemos que ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y yo recuerdo una vez en que el aire acondicionado en el santuario se dañó, entonces tuvieron que hacer el servicio aquí y se llenó de sillas. Yo había sacado fotografía ahí, pero bueno, el celular se dañó y todo, entonces perdí esas fotos, pero aquí vi lleno, completo de sillas, más de 200 personas aquí haciendo el servicio. Y yo veía y oraba al Señor, Señor, que así lleguemos a ser como iglesia. Que así lleguemos a ser como iglesia en español. Con este lugar lleno. No por lleno porque hayan personas, como dije recién, tantas personas. Y uno puede decir, tenemos éxito porque tenemos esto lleno. No. Sino es para que personas, familias, jóvenes de todas edades puedan recibir del Señor y puedan ser transformados y puedan ser llenos del Señor y así también poder transformar esta comunidad hispana y ser un ejemplo de una familia o de una iglesia cristiana dentro de esta comunidad que tanto lo necesita. Y así cada uno de nosotros tenemos sueños, tenemos necesidades, tenemos situaciones difíciles que necesitamos la intervención de Dios, necesitamos que Dios haga lo que no puedo hacer yo, que Dios haga lo que no puedas hacer tú. Y Dios puede hacer lo imposible. Quizás por tanto tiempo tú has luchado con una enfermedad. Quizás tanto tiempo tú estás orando por un hijo. Quizás por tanto tiempo estás orando por tu esposo. Quizás por tanto tiempo están necesitando que Dios haga un milagro en tantas áreas de tu vida. En la parte migratoria. En un área económica. Deudas que no te han permitido tener paz. Quizás tantas áreas que tú estás luchando que no las podría enumerar, no las conozco tampoco, pero sí Dios las conoce y tú también. En la cual necesitas que Dios haga lo imposible. Dios lo puede hacer. Pero volvemos al punto inicial. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu búsqueda al Señor? Dios va a responder de acuerdo a los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas, pero también de acuerdo a cómo nosotros tomemos en serio esto, que es vivir a Cristo. Hermanos, en ese entonces, ya para ir cerrando, en ese entonces la iglesia estaba atravesando momentos muy difíciles, muy complejos, pero había una cosa
en los cuales ellos estaban claros y los cuales ellos estaban experimentando y conocían de que Jesús era su Señor, de que ellos vivían para Jesús, no importa el precio. Volvemos al Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra clave ahí es testigos. Ellos existían, ellos vivían para ser testigos de Cristo, cueste lo que cueste. La palabra testigo viene del original griego mártir, que tiene una amplitud mucho mayor, en que para ser testigo de Cristo hay que estar dispuesto hasta entregar la vida. Y ellos lo sabían, porque estaban viviendo todo aquello. Eso era algo común para ellos. Y sabían el precio. Y sabían la palabra, aunque no la tenían escrita en papel, pero sí sabían que Jesús les había dicho que el que quiera seguirlo a Él tenía que cargar su cruz, su propia cruz, y seguirlo. El que quiere ganar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la hallará. Por eso, hermanos, al escuchar esta historia tan hermosa de cómo Dios respondió la oración de la iglesia y libertó a Pedro, ¿cierto? Nos enseña de que Dios está en control, de que el poder de la oración es el poder de la oración constante, en que Dios puede hacer lo imposible. Ponte de pie. Hermanos, podríamos quizás mencionar una ilustración simple y sencilla, muy similar a esta en el sentido de hoy en día, todo lo que estamos viendo en el área migratorio. Poner un ejemplo de alguien que fue detenido por una situación migratoria, ¿cierto? Y que era cristiano, y su familia y la iglesia, todos se unen a orar. Y al unirse a orar, investigan y se dan cuenta de que fue llevado ahí detenido injustamente, y lo liberan. Vemos la respuesta a la oración, vemos de que Dios es justo, y vemos que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, que esta persona haya sido liberada. Ahora, como decía anteriormente, no puedo saber qué es lo que tú estás atravesando. No puedo saber lo que tú vayas a atravesar en el futuro. Pero sí Dios sabe. Pero este principio es importante, hermanos, de que en medio de cualquier situación tenemos que mantenernos firmes en la oración. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, Dios está en control. Y como decimos, hay que cambiar el por qué para el para qué. ¿Para qué Dios me está permitiendo vivir esto? ¿Para qué Dios me está enseñando esto? Siempre hay un propósito de parte del Señor. Y el llamado es a poder seguir creyendo y confiando de que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y que Dios tiene propósitos para nuestras vidas que quizás en este momento no lo sabemos todo, pero sí Él lo sabe. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dejémonos llevar
Ahí, dejémonos caer en las manos del Señor y cumplamos nuestra parte, que Dios va a cumplir lo que Él puede hacer y lo que yo no puedo hacer. Él va a cumplir su parte en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está en control de su vida? ¿Cuántos creen de que Dios puede hacer lo imposible? Sigamos orando, creyendo, confiando en Dios, que Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y mayores de lo que nosotros nos podemos imaginar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque Señor, oh Dios, tú siempre tienes cosas mayores para nosotros, Señor. Siempre, así como tú le hablaste a Abraham, siendo de día, le dijiste que viera las estrellas, siendo de día, que viera las estrellas, que así iba a ser su descendencia. Iba a ser una descendencia numerosa. Y él tuvo que ver las estrellas, que eran muchas. Y tuvo que creer y moverse de acuerdo a tu palabra. Por eso, Señor, oh Dios, también tú nos hablas, Señor, oh Dios, así mismo como Abraham, a creer y a confiar aunque no veamos esas estrellas, aunque no veamos tu respuesta, aunque no veamos aún tus promesas que nos has dado hace tiempo atrás. Pero Señor, oh Dios, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a mantenernos fervientes en la oración, Señor, que es lo que nos corresponde a nosotros, para que, Señor, oh Dios, tú pongas tu mano, tú obres de una forma poderosa, Señor, oh Dios, tú uses todos los medios posibles que tú sabes usar de maneras sobrenaturales, Señor, oh Dios, en favor de nuestras vidas. Señor, oh Dios, bendícenos como iglesia, bendice cada situación de la vida de mis hermanos, Señor, oh Dios, que estén atravesando, Señor, oh Dios, esos momentos difíciles o esas incertidumbres. Señor, pone paz y haz crecer esa fe en ellos, Señor, oh Dios, y pon en ellos espíritu de gracia y oración, Señor, oh Dios, para continuar viviendo esta vida que nos corresponde vivir acá, creyendo en ti, confiando en ti, dependiendo en ti en todas las áreas, Señor, en cada situación, Señor, oh Dios, y veremos tu gloria obrar en nuestras vidas, veremos tu gloria obrar en nuestras vidas. Veremos tu gloria obrar en nuestras vidas, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús veremos, Señor, oh Dios, esta congregación, Señor, oh Dios, estar llena de personas que te amen y te adoren, Señor, que glorifiquen tu nombre aquí en esta comunidad hispana. Oramos por esta comunidad hispana para que tú la levantes, Señor, oh Dios, tú la levantes en medio de la oscuridad en la cual muchas familias están viviendo, Señor, oh Dios, para que nos uses para hacer luz, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, gracias porque tú haces posible, Señor, lo que nosotros, Señor, oh Dios, no somos capaces de hacer, Señor, oh Dios. Gracias, gracias. Ayúdanos, guíanos y bendice cada familia, en medio de cada situación que estén enfrentando, Señor, oh Dios, podamos ver milagros, podamos, Señor, escuchar testimonios de todo lo que tú estás haciendo y vas a seguir haciendo en medio de nosotros, creyendo en esta palabra. Gracias, Señor, y aplicándola a nuestra vida. Sigue hablando nuestras vidas durante esta semana. Síguenos ministrando. Sigue hablándonos, Señor, y mostrando tus propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo el que crea de que Dios hace lo imposible en su vida, déle un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Dios es poderoso. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Casa del Padre George Español.